Quiero compartir con ustedes, hermanos, este sermón que se titula Cíñete la toalla. La mayoría de los hombres buscamos la grandeza, la fama, quizás los medios para lograr éxito en la vida, un mejor trabajo, mejores posiciones, los mejores estudios para los hijos, la fama, etcétera, etcétera. Y la historia está llena de personas que han sido vacías aun cuando logran la cúspide de su éxito, que reciben, todo lo que han soñado y quizás aún más, pero nada de eso les trajo satisfacción. Todos ellos en algún momento de su vida también quisieron obtener eso, lucharon, muchos de ellos se quemaron las pestañas, como se dice, estuvieron quizás de un negocio a otro negocio, y muchos de ellos les podrán dar una lista de lo que se debe de hacer para ganar tus sueños, tus éxitos, la mejor y más grande fama. Muchos de ellos hasta hacen presentaciones. Pero lamentablemente, hermanos, cuando nosotros estudiamos la vida del Señor Jesús, quien es el centro, o debería de ser el centro de nuestras vidas, de nuestro enfoque, Jesús enseña algo muy diferente. Él enseña no a buscar tus éxitos, no a buscar lo que a ti te interesa, lo que es mejor para ti. Y Él dice, la grandeza se obtiene sirviendo a los demás. Esta mentalidad se ha inmiscuido en el cristianismo. Hay pastores o hay presentadores que piden cierta cantidad para ir a predicar. Tienen que ser cierto tipo de hoteles donde se tienen que hospedar, ¿verdad? Que tengan pluma de ganso, se los digo en serio, ¿verdad? Tienen que comer uvas, queso cottage. Y se los digo, es en serio, hermanos. Y dice uno, bueno, se dan la vida, ¿verdad?, de romano, de emperador romano. Y lamentablemente, hermanos, cuando analizamos esto, hace un choque muy grande con la mentalidad que enseñó Jesús. Y cuando nosotros no dedicamos tiempo a conocer la mente de Jesús y las grandes y claras enseñanzas que Él nos dejó, la mayoría de nosotros caemos también en este error. Y me dirijo quizás a los niños, a los jóvenes, que ahorita está la tendencia en las redes sociales a ser un influencer, a que le pongan un like, y si no le ponen un like, muchos de estos jóvenes entran en ansiedad, en depresión y hasta se suicidan. Esto, hermanos, cuando Cristo enseña acerca de ceñirte la toalla, la Biblia nos relata en Juan 13 3 cosas que necesitamos conocer para lograr esto. Y quiero que veamos cómo el Señor Jesús lo enseñó. La primera de ellas se encuentra en Juan 13, los versículos del 1 al 4. Y quiero enfocarme en el versículo 3 y 4. Dice de la siguiente manera, sabiendo Jesús, y subrayo eso, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. El Señor Jesús, hermanos, después de haber cenado, hizo esto. Tomó la toalla y se la ciñe. Esto es ceñirse la toalla. Es lo que hacía el siervo más bajo de un hogar rico. Casi la mayoría de las personas judías, cuando tenían un invitado afuera, tenían un lugar donde podían lavar los invitados sus pies. Venían de un lugar polvoso, no tenían, hermanos, como nosotros, quizás lugares con concreto, con asfalto. Ellos venían caminando,
tenían sus pies expuestos y disculpe lo que voy a decir, los tenían mugrosos. Y cuando llegaban a la casa, el amo decía al siervo más bajo que estaba en su casa: cíñete una toalla y lávale los pies a mis invitados. Eso hacía el siervo de categoría más baja. Pero quiero que noten, hermanos, que el Señor Jesús, siendo el creador del universo, fue capaz de hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque en primer lugar conocía su identidad. Fíjense lo que dice el versículo 3. Sabiendo Jesús. ¿Qué sabía Jesús, hermanos? Que Dios lo estaba respaldando, que Dios le había dado todas las cosas, que venía de Dios y que iba a volver a Dios, y no tuvo ningún problema en tomar la toalla y ceñírsela. ¿Se fijó? Así dice. Dice el versículo 4, se levantó de la cena, se quita su manto y se ciñó. Tomando una toalla, se la ciñó. Queridos hermanos y amigos, para lograr servir a los demás, tienes que conocer tu identidad. A Jesucristo no le importó humillarse. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que eso no lo hacía menos. ¿Me van siguiendo, hermanos? Jesús dice, si tú te humillas delante de los demás, eso no te hace menos. Eso no te hace insignificante. Al contrario, ante mis ojos es grandeza. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Dios me mandó. O sea, Jesús, hermanos, el domingo quiero compartir con ustedes algunas imágenes acerca de la grandeza de Dios. Y en estas imágenes, hermanos, vamos a ver cómo Dios crea el universo y qué tan significantes somos para comparados al universo. Y aún así, Jesús viene a esta tierra para darnos libertad espiritual y todavía resucitar para comprobar que Él es Dios. Y Jesús, hermanos, conociendo quién era, en vez de ser un impedimento, yo soy el maestro, yo soy el Señor, uno de ustedes levántese. ¿Sabes una cosa? Esto es algo muy personal. Yo sé que Jesús lo hizo porque sus discípulos, entre ellos mismos, tenían pleitos. ¿Y sabes qué hacían los discípulos? ¿Quién va a ser el mayor, Señor? Oye, ¿cómo le vamos a hacer? Hasta sus mamás, ¿verdad? Iban y le decían, Señor Jesús, te quiero pedir por favor un gran favor. Sí, sí, cómo no, dime. Ponme a mi hijo mayor a tu derecha y a mi hijo menor a tu izquierda. Los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Y Jesús le dijo, eso no me corresponde a mí. Y entienden, hermanos, que esto es bien importante. Jesús no le impidió levantarse y servir. ¿Por qué? Porque conocía su identidad. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿conoces tu identidad en Cristo? ¿Eres capaz de despojarte de tus cosas? Dice la Escritura que él tenía un manto, se lo quita y se toma la investidura del siervo más bajo para lavarle los pies a sus discípulos. La falta de identidad, hermanos, la falta de identidad en el cristianismo no permite que los hombres, escúchame bien lo que te voy a decir, si tú no conoces la identidad en Cristo, no vas a saber ni conocer el propósito que Dios tiene para tu vida. Vas a ir a trabajar, vas a tener quizás una bonita casa, un bonito carro, vas a tener familia, pero no cumplirás el propósito que Dios tiene para ti. Y déjame decirte algo muy, muy triste. El día que estemos delante de Dios, Él no te va a decir cómo estaba tu casa, qué carro conducías, cuántos cuadros diciendo qué éxitos tuviste, quizás tu bachillerato, tu maestría y tu doctorado. Todo eso, hermanos, a Dios no le va a importar. ¿Sabes qué le va a importar? Él va a decir,
¿cuánto hiciste por amor a mí? ¿Me van siguiendo, hermanos? Y esto es para ya los salvos, porque yo ya te estoy hablando de una persona que no recibe el juicio eterno, sino que está ante la presencia de Dios recibiendo recompensas. Y Jesús no te va a recompensar por la mejor casa, el mejor carro, el mejor estudio, etcétera, etcétera. Él te va a recompensar por cuánto me serviste por amor. ¿Cuánto serviste a tus hermanos? Y para lograr eso, hermanos, primero que nada, tienes que saber tu identidad. Y si tú me dices, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, entonces tienes que aprender a quitarte tu manto y ceñirte la toalla. ¿Me van siguiendo, hermanos? Pedro, hermanos, nos escribe en Primera de Pedro 2:9 una palabra sumamente valiosa. Fíjense lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Yo en ninguna parte de ahí veo, tú eres un hijo del rey, tienes que tener la mejor casa, tienes que tener las mejores posiciones, tienes que meter mucho dinero en las cuentas. ¿Eso dice? Nada de eso dice. Dios, a través de Pedro, dice, tú eres algo valioso ante los ojos de Dios, pero eres valioso para anunciar a otros lo que hizo Cristo por ti. ¿Me van siguiendo, hermanos? No está mal que tengas posesiones, no está mal que tengas riquezas. Eso no hay ningún problema. El problema es cuando eso te controla a tal grado que no puedas anunciar lo que hizo Cristo por ti. En segundo lugar, hermanos, tienes que conocer tu posición. Si hablamos de Jesús, la posición ante sus discípulos, pues era de una categoría más grande, vamos a ponerlo así, porque Él era el Maestro, era el Señor. Y Dios nos ha llamado, hermanos, a tener una unidad con Él. Fíjate lo que le dice Jesús, Pedro a Jesús en el versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pero antes de eso, hermanos, Jesús recibió una pregunta de parte de Pedro que me impacta mucho. ¿Cuál es esa pregunta? Está en el versículo 6, hermanos. Cuando llegó a Pedro, no empezó con Pedro, empezó con otros discípulos. Y al Pedro, al ver esto, hermanos, yo pienso que dentro de él dijo, ¿cómo puede ser posible que estos no le hayan dicho nada a Jesús? Yo sí le voy a decir. El muy espiritual. Eso es algo muy personal. ¿Me van siguiendo, hermanos? Porque ninguno de los otros discípulos, y no dice cuántos había, pero así ustedes y yo podemos decir, hoy cuando a mí me toque, yo no lo voy a permitir. Jesús no está buscando quien le impida, está buscando quien le permita trabajar en él. Y Jesús, hermanos, le dice a Pedro, sigues tú, Pedro. Y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le dice, sí, yo te los voy a lavar. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermanos, esto nos enseña que entre los discípulos había conflictos. Había conflictos, hermanos. Y Jesús tuvo que enseñarles el valor de ceñirse la toalla. Y les dijo, es una posición. Yo entiendo, y Jesús puso liderazgo en Pedro, y lo hizo, y lo puso en Jacobo. Jacobo fue el primer pastor en Jerusalén, y fue el primer discípulo que murió, y fue muerto a espada. El hermano de Juan, su hermano mayor. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que Jesús le dice a Pedro, mira, esta posición entre el cristianismo es diferente. Si tú quieres tener unidad conmigo, tenemos la misma posición. ¿Me van siguiendo, hermanos? Jesucristo nos hace hermanos porque somos hijos de Dios adoptados. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces Jesús dice, tú y yo tenemos la misma posición. Y creo que esto mi suegro se los comentó en la clase. Ante los romanos, hermanos, cuando un hijo era adoptado, ese hijo no se podía vender, pero tu hijo propio sí se podía vender como esclavo, porque era la protección a ese individuo que era adoptado. ¿Me explico? Para que no lo adoptaran y luego lo vendieran y sacaran provecho.
Y la ley romana prohibía eso. Tú adoptas a un niño o adoptas a una persona, no le puedes vender. Tiene una posición diferente. Entonces, si seguimos ese principio, hermanos, Jesús es nuestro hermano mayor, pero él sí fue entregado. Y nosotros, hermanos, que somos hijos adoptados, que Dios no nos va a vender. ¿Me van siguiendo, hermanos? Conoce tu posición. Fíjate lo que dice, hermanos, rápidamente. Filipenses 2, del 5 al 8, donde el apóstol Pablo menciona esta enseñanza acerca de Jesús, diciendo de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir, hermanos? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cuál era la posición de Jesús, hermanos? Igual a Dios. Pero él dice, esta posición, yo la conozco, pero me despojo de ella. No me voy a aferrar, dice el versículo 7, se despoja a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No solamente se hizo un hombre, sino que todavía dentro de los hombres se humilla más, porque nunca perdió su posición. ¿Me van siguiendo, hermanos? Jesús nunca perdió su posición. Andar sirviendo a los demás, y disculpe, lavarle los pies, esos, y disculpe la expresión, mugrosos pies, sucios pies, no fue un impedimento, para que Jesús perdiera su posición. Mateo 20:26 dice, mas entre vosotros, le dice a sus discípulos, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué dice ahí? Vuestro servidor. La grandeza de Dios, hermanos, choca con este mundo. ¿Sabes por qué? Porque te tienes que poner en una posición de siervo, pero no pierdes tu identidad ni tu posición ante los ojos de Dios. Y en tercer y último lugar, hermanos, Jesús conocía su responsabilidad. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros distintas responsabilidades. Quizás tu familia, quizás ahorita sea tu trabajo, un ministerio, y todos, hermanos, tenemos una responsabilidad o varias. La mayoría de nosotros, hermanos, queremos mandar y no recibir órdenes. El problema con esto es que ninguno es capaz de ceñirse la toalla. Así estaba el ambiente entre los discípulos, hermanos. ¿Quién va a ser el mayor? Jesús. ¿Quién va a ser el mayor? Esa era la pregunta de sus discípulos. Y Jesús tuvo que enseñarles, es necesario que ustedes sean responsables el uno con el otro. La mayor recompensa, hermanos, que Dios puede ofrecer no se encuentra en ser servido, sino en servir a los demás. Fíjate lo que les dijo Jesús allí en Juan, capítulo 13, a partir del versículo 12. ¿Sabéis lo que os he hecho? Les hace una pregunta a sus discípulos. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Él sabía su identidad, conocía su posición, pero fíjense lo que les dijo, yo les he dado ejemplo. ¿Cuál fue su responsabilidad, hermanos? Dar ejemplo. Dar un ejemplo. Y dice la Escritura, hermanos, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Quizás en ese momento no lo entendían, hermanos, pero fue gracias a ellos, a estos 11 discípulos, y luego que se agrega Matías, y luego que se agrega, como dice el apóstol Pablo, como un abortivo, el último apóstol a las naciones, a los gentiles, que comprendieron su responsabilidad. Ustedes también vayan y hagan esto con los demás. Comiencen entre ustedes. Fíjense lo que dice, hermanos.
Yo, versículo 14, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies. Esa fue su responsabilidad los unos a los otros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Quizás no vamos a hacerlo físicamente, quizás sí. Ya ahorita no se acepta en este tiempo, ya no es común, pero hay otras maneras de ceñirse la toalla. Como por ejemplo, buscar el bien de mis hermanos. Hermano, ¿cómo está? ¿Puedo visitarle? ¿Puedo hablarle? Si usted me dice que no tiene tiempo, hermano, usted no conoce su identidad, ni tampoco su posición, ni tampoco su responsabilidad. En Marcos 10:45 el Señor Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, fíjense lo que va a hacer Dios, hermanos. O sea, Jesús no se queda con nada. Él dice, aquel que entienda su identidad conmigo, viene conmigo, me va a seguir. Tiene una posición de siervo. Pero fíjense lo que dice Dios. La responsabilidad es estar con Él. Pero fíjense lo que dice Jesús. Y mi Padre, ¿qué va a hacer? Le honrará. Mi Padre le honrará. Yo no sé usted, hermanos, pero a veces me gusta imaginar cómo Dios va a honrar a sus mejores siervos. No los líderes, porque el mejor líder sirve a los demás. ¿Qué ejemplo, nos dio Jesús? Servir a los demás. La pregunta es, ¿te puedes tú ceñir la toalla? Créeme que Dios lo dice bien claro. Si tú me sirves, si estás conmigo, me sigues, te aseguro una cosa, mi Padre te va a honrar. Hermanos, eso en serio me vuela la tapa de mi cerebro, porque para comprender que Dios honre a alguien es algo sumamente difícil de comprender. ¿Me explico, hermanos? Si Él hace que la Tierra tenga su rotación, su traslación, como el Sol existe, todas las galaxias, las estrellas, etcétera, etcétera, y a todo eso lo ve y lo dice, es bueno, es hermoso, es bien. Honra eso que Él hizo. Ahora imagínense que Dios honre a alguien que conozca su identidad con Cristo, que conozca su posición con Cristo y su responsabilidad con Cristo. Vamos a orar. Señor, en esta hora yo te alabo y te bendigo por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque en este pasaje nos enseña el apóstol Juan la grandeza de servir. Cómo el Señor Jesucristo nos dio este ejemplo siendo el creador del universo y sabiendo que tú le habías dado todas las cosas, conocía el corazón y el pensamiento de sus discípulos. Él dijo, ustedes no lo hacen, yo me paro porque les quiero enseñar que el que se identifica conmigo no pierde su posición, tiene su responsabilidad, pero también tiene su manera de servir. ¿Quieres ser mayor? Sirve a los demás. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.